¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Me da mucho gusto verles. Mi lado izquierdo, del lado derecho, en medio. ¿Quién está en medio? Pues los que están en línea. Los que están en línea están en medio. Así que buscaremos ahora hacer 3 tipos de vistas. Vista izquierda para mí, vista derecha y vista al frente. Cuando miro al frente, que estoy viendo a los de la cámara. Estoy viendo a los que están en línea. Pero alguna vez estaré viendo de esta manera, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí en la sala hemos hecho alguna modificación ya. Estamos haciendo algunos ajustes para poder dar una mejor transmisión. Algunos ajustes por aquí. Gracias a Dios por lo que hemos podido hacer. ¿Cómo están? ¿Qué dice este diciembre? Llegamos a diciembre con la pandemia, ¿no? ¿O no llegamos? Y la vamos a pasar primeramente Dios y la vamos a pasar bien. Saldremos pronto de esto, hermanos. Vamos a celebrar la Navidad de una manera diferente, probablemente, eso es casi seguro, de una manera diferente, pero la podremos celebrar. Aunque Jesús no nació en diciembre, en realidad no nació en diciembre, no hay conflicto. ¿Por qué no recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Siempre celebrando la Navidad con entendimiento, con discernimiento. Y bueno, es interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Estaba yo pensando lo siguiente y yo les pregunto lo siguiente. ¿No es cierto que cuando estamos en la televisión, ¿verdad? Porque en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé qué horas ves tú el tele o el periódico, lo que mires. ¿No es cierto que cuando tú ves los noticieros, escuchas por lo regular, pues cosas tristes, ¿no? Cosas preocupantes, cosas que alarman a nuestra vida por lo que está pasando respecto al cambio climático, respecto a la política, respecto a la economía, respecto a la salud en los últimos días, ¿verdad? Lo que más abunda en la televisión, en las noticias, es acerca de la salud, de lo que está pasando. Y ahora en las redes sociales no solamente está el coronavirus, sino otro tipo de enfermedades que empiezan que terminan con virus. Porque de alguna manera dan noticias actuales a las personas, pero crean un sentido de preocupación de repente en la mayoría de las personas, sobre todo en las que no son cristianas. Entonces hay unas noticias como que, pues no muy buenas, no muy agradables. Luego aparte, a veces no es cierto que miras alrededor de tus amigos, tus familiares, y ves que están enfermos y no hay manera como sanar, y te quedas pensando, ay, ¿por qué no hay manera como sane mi familiar, mi amigo, mi vecino? Está sufriendo, ¿por qué no sana? ¿Por qué tengo esta mala noticia? ¿No habría una manera de que se solucione esto? O de repente a lo mejor miras que alrededor está pues la delincuencia cada vez más fuerte. A aquel le robaron, al otro le pegaron. Y dices, bueno, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Por qué tenemos que vivir en esa tensión? ¿Qué está pasando alrededor de nosotros? ¿Hay alguna manera en que tengamos alguna buena noticia en medio de todo esto? O a veces miras tu cartera y dices, no, pues es que ya no hay muchos centavos. Antes me alcanzaba ahora solo para esto. Y entonces puede crear en ti una emoción, un sentimiento de que, ¿por qué estamos avanzando de esta manera? Es alarmante nuestra vida. ¿Hay alguna buena noticia en medio de esta situación difícil que vivimos? ¿Hay alguna buena noticia? Yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos que me ven y me escuchen en esta tarde, que alrededor de nosotros, a través de las personas y las noticias, siempre encontraremos noticias que en vez de darnos alegría y ánimo y gozo y esperanza, nos traen conflicto al corazón. Desde luego que hay noticias que sí son buenas, como por ejemplo, ya va a entrar el medicamento contra el coronavirus y el presidente quiere que al fin de este mes ya esté entrando el medicamento para empezar a vacunar. Por ahí alguien de un hospital me dijo, no, es hasta enero, dice, hasta enero va a ser. Así nos informaron. No sabemos en realidad, pero es como que una esperancita. Pero es una esperanza para una enfermedad.
¿Y las demás enfermedades? O sea, ahorita nos estamos enfocando en los noticieros, nos enfocan acerca del problema del coronavirus y su posible vacuna. Pero ¿es la única enfermedad? Hay muchas. Entonces solucionamos una y nos quedamos con otra. ¿Y ahora hay alguna esperanza para lo que estamos viviendo? Entonces, a veces el ser humano vive un poco atribulado, pues porque está escuchando constantemente noticias que no ayudan a una esperanza. Sin embargo, quiero decirles que hay una esperanza que nosotros podemos abrigar, una esperanza que Dios ofrece, una esperanza a la que podemos llamar en la Escritura que es noticias de gran gozo. Tenemos noticias malas, sí, cierto, pero hay noticias de gran gozo, hermanos. Hay una esperanza preciosísima a todos los males que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y esas noticias de gran gozo deben llegar a todas las personas porque la desesperanza está creciendo en mucha gente en nuestra sociedad y aún en la misma iglesia. Pero debemos recordar que si hay alguien que podemos tener esperanza y noticias de gran gozo es en Jesucristo, la razón de esa Navidad. Por eso comenzamos hoy una serie de mensajes en la que estaremos viendo lo siguiente: noticias de gran gozo. La Navidad es más que un simple nacimiento para celebrar una cena en la noche y dar regalitos. La Navidad es más que eso. La Navidad son noticias de gran gozo, hermanos. Y eso vamos a estar viendo durante 4 domingos. Vamos a valorar esas noticias de gran gozo que el Señor tiene para nosotros. Y el día de hoy vamos a comenzar con un mensaje titulado Profecía del nacimiento y reinado del Mesías. Hay una profecía del nacimiento de un Mesías y de su reinado, que precisamente eso es la esperanza. Esas son las buenas noticias que debemos tener presentes y recordar en medio de toda adversidad que estamos viendo alrededor de nuestro. Y buenas noticias que debemos compartir a la gente alrededor de nosotros. Vamos a ver entonces qué dice la Escritura. Así que vamos a sacar nuestra Biblia, hermanos que están en casita, hermanos que estamos aquí, y vamos a abrir la Escritura en el libro de Isaías. Vamos a leer el profeta Isaías y vamos a leer capítulo número 9. Isaías capítulo número 9. Y la lectura va a ser del versículo 1 al versículo 7. Isaías capítulo 9 de los versículos 1 al 7. ¿Lo tienen? ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Ahí en casa también estén leyendo. La Escritura del Señor dice de la siguiente manera: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué bonito pasaje, hermanos. Cerremos nuestros ojos y oramos a nuestro Dios. Padre celestial, gracias te doy porque me permites abordar este pasaje
y compartir con mis hermanos algún mensaje, Señor, que ellos puedan recordar y tener en sus corazones y compartir con aquellos que aún no saben que hay noticias de gran gozo en medio de las noticias últimas en nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, porque nuestra esperanza solo es en ti. Dirígenos en el transcurso de esta serie. Habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y le entendieron a lo que leímos? Regularmente cuando nosotros leemos a un libro profético, a un profeta, estamos así como que tratando de cacharle a qué cosa dijo, porque de repente habla en futuro y es para un futuro, pero de repente habla en pasado, pero es para un futuro, y de repente habla en presente, pero es un futuro. Y entonces cuando es futuro es donde tenemos que tener cuidado en el contexto de lo que está hablando. Y este pasaje yo les invito a que en la semana lo estemos leyendo 1, 2 veces, 3 veces, para que asimilemos en casa el contenido de esta porción bíblica. ¿Qué voy a hacer en este momento? Quiero compartirles mediante una narración, el mensaje que Isaías dio de parte de Dios, comprendidos del versículo 1 al 7 de este capítulo 9. Voy a narrar qué es lo que Isaías dijo a las personas de su tiempo en sus palabras, en nuestras palabras. Y a la vez voy a compartir un poquito brevemente qué estaba pasando con el pueblo de Israel, por qué es que este mensaje se le dio a ellos por medio de Isaías. Ojalá sean muy listos, muy oidores para aprender las historias. Trataré de hacerlo por medio de como si contara una historia. ¿Están listos? Pongan atención porque no viene como se los voy a contar, no viene como viene en la Biblia, ¿sí? Lo estoy hablando, vamos a llamarlo así, mi propia versión, ¿verdad? Por eso les digo, en casita lo van a volver a leer y aún en el mensaje que voy a explicar ahorita, van ustedes a ir comparando los pasajes si así gusta. Voy a contar la historia entonces. ¿Están listos? Yo espero que estén listos. Ok. La Biblia nos narra que el pueblo de Israel se portaba muy mal. Hacía cosas malas delante de Dios. No obedecía a la ley, ni los ciudadanos, ni los reyes. Siempre estaban haciendo lo que ellos querían. Cometían grandes pecados. No respetaban ni al prójimo. Y uno de los pecados más grandes que había entre ellos era la idolatría. Adoraban a dioses que no existen y hacían imágenes de ellos y les daban sacrificio como si fueran Dios. Esto llevaba al colmo de Dios y se enojaba. Entonces permitía que otras naciones vinieran al pueblo de Israel y entonces los atacaran, los castigaran, les hicieran feo y los llevaran como esclavos a sus países. El pueblo entonces sufría muchísimo, sufría el pueblo. Porque el pueblo hacía lo malo, es que el Señor lo disciplinaba. La Biblia nos cuenta en Isaías que hace aproximadamente 2700 años de nosotros hacia atrás, Dios llamó a un hombre llamado Isaías y le dio un mensaje a la gente de su pueblo, a la gente de Israel y en especial a los que vivían al norte de Israel. Ese mensaje que Isaías daría al pueblo de Israel eran noticias de gran gozo, noticias esperanzadoras en medio de todas las cosas que habían sufrido en manos de los asirios, de cómo habían sido castigados. Eran palabras de esperanza, de ánimo en medio de lo que todavía les vendría. Aún les faltaba aún más ataque por medio de Asiria y serían esclavos e irían a otros países a servir. Eso les vendría muy pronto. Y en medio de eso, el Señor les manda un mensaje de esperanza.
noticias de gran gozo. Pero, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que Isaías iba a dar a la gente? El mensaje que Isaías comunicó a las personas era que no era para siempre la situación que estaban viviendo, no era para siempre su angustia, su aflicción, su sufrimiento a mano de los asirios, pues al fin del tiempo habría gozo, habría alegría, habría honor, habría honra. La luz vendría sobre ellos, las tinieblas que estuvieran viviendo serían resplandecidas con la luz. Las tinieblas de muerte que había entre ellos serían quitados porque vendría la luz. Aumentaría su pueblo. Habría muchísimo gozo. Mucho gozo como cuando ya se va a cosechar el fruto. Habría mucho gozo como cuando después de una guerra salen victoriosos y se reparten de lo que encontraron a donde pelearon el motín. Habría mucho gozo. El yugo que los oprimía sería quitado. Serían quebrados toda opresión. Esas eran las buenas noticias. Y además la noticia que el profeta Isaías comunicó a su pueblo es de que habría el fin de la guerra. Los uniformes, las sandalias serían quemados en el fuego. Esa esperanza era para el pueblo de Israel en medio de toda situación adversa. Pero algo más, había algo más. Se levantaría un rey que reinaría para siempre con justicia y rectitud. Ese rey sería dado por Dios y nacería y se le daría el nombre de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él reinaría para siempre sobre el trono de David. Su reino no tendría límite, su reino no tendría fin. Isaías debía decir además de esto, que el celo de Jehová haría esto. Su propio compromiso de Jehová haría que esto sucediera. Y esta es la historia que pasó. ¿Le entendieron? Si no le entendieron, cuando se acabe la transmisión lo vuelven a ver en Facebook Live. Desde luego que conté una historia que no viene aquí en Isaías, pero viene en el contexto entre Génesis e Isaías. Y conté en otras palabras el mensaje de Isaías para un pueblo devastado, para un pueblo desobediente, para un pueblo en pecado. Un mensaje de esperanza, un mensaje para algunos años después, pero un mensaje para un tiempo que ni aún nosotros hemos vivido. Vamos a ver, ¿qué podemos ver o reflexionar acerca de esta historia que he contado basándome en Isaías 9 al 7? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que, número 1, en Dios siempre hay esperanza y buenas noticias. Esto es lo que debemos tener guardado en nuestro corazón, hermanos. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos. Finalmente, en Dios y solo en Dios
está la esperanza y las buenas noticias. Nosotros hemos visto a través de la narrativa y podemos ver a través de la historia que, o el pasaje, que a Israel se le da un mensaje de esperanza, buenas noticias en medio de malas noticias. Ellos sufrían o sufrirían malas noticias, ¿saben por qué? Por su pecado. Por el pecado de ellos mismos iban a sufrir. Podemos ver todo el contexto de Isaías. Pueden ver capítulos atrás, capítulos adelante, y vemos a un Dios de juicio, a un Dios que le está diciendo a su pueblo que no se ha portado bien, y porque no se ha portado bien, le vendrán males. Pero ¿saben qué? Siempre en Dios mismo, aquel que manda juicio, da esperanza. Por eso aparece Isaías 9, 1 al 7. Así que a pesar de que el pueblo de Israel había hecho lo malo y sufriría y estaba sufriendo la razón de su actuar, quiero decirles que había esperanza de buenas noticias, de que no siempre estarían así. Hermanos, esas noticias también son para nosotros. Esa buena esperanza también es para nosotros, para cualquier momento de nuestra vida y en especial para el día final. No sé cómo te encuentras ahora. ¿Qué cosa pudieras estar pasando tú que me ves allá en el internet o aquí en el templo? No sé qué puedas estar pasando, que pueda estar un poco de repente atribulado o sientes que has dado un bajón en la vida cristiana. ¿Qué estás pasando contigo? Quizás estás pasando un problema, las consecuencias de un problema. Tú te lo buscaste como Israel, pero ¿sabes qué? En medio de eso aún hay esperanza para ti. Porque sí, Dios es misericordioso, Dios es de juicio, pero es un Dios de misericordia. Ese es un Dios de amor. Por eso, en el momento de la desesperanza, ya sea porque nosotros hayamos buscado hacer algo y vino la desesperanza, o porque las circunstancias de alrededor hicieron que yo tuviera desesperanza, desánimo, alejamiento de Dios, en Dios siempre habrá oportunidad, porque Dios siempre la ofrece. Así que, mis amados hermanos, tengamos esperanza en nuestros corazones siempre y compartamos con la gente de que hay esperanza, que no pueden quedarse así. Una vez alguien me dijo, Dios jamás me va a perdonar lo que yo hice. Y esa es una mentira de Satanás. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y a Israel le dio su oportunidad y lo prometió para un futuro y también para nosotros. Segunda cosa, toda esperanza es por medio del enviado del Padre de Jesús. No hay de otra, hermano. Solamente por medio de Jesús es que tenemos esa esperanza. No hay manera como. Miren, cuando nosotros leemos en la Escritura de que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí son los lugares a los cuales le vendría la gloria, a los cuales les vendría el honor, en otras palabras, y que la luz le resplandecería, se está refiriendo a lugares geográficos, desde luego. Estos lugares geográficos eran naciones, eran gente, pues digamos que si clasificáramos lo peor, es lo peor de lo peor. Israel estaba formado por el norte y por el sur, fíjense. Y el sur eran los que pues más o menos seguían a Dios, ¿sí? Había reyes, pero como que se ajustaban más a la norma de Dios. Digo, no eran dignos de aplaudir, pero era un poco mejor que los reinos del norte, donde la idolatría estaba en el corazón de los reyes. Entonces, Zabulón y Neftalí eran parte de esa región del norte. Eran los que estaban más perdidos, pues vamos a llamarle así. Pero a ellos les vino la luz primeramente. A ellos les vino la luz primeramente. Busquemos en la Biblia que dice Mateo 4, 12 al 17. Rapidísimo. Mateo 4, 12 al 17. Está en el Nuevo Testamento, Mateo 4, 12 al 17. Mateo 4, 12 al 17. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver porque de verdad que en Jesús y solo en Jesús
está la respuesta a esa esperanza, a esas buenas noticias. Dice la Biblia en el 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Cómo ven esta parte de la escritura? Fíjense en la Biblia dónde está ubicado. ¿Qué ha pasado antes? ¿Alguien aquí en el templo me puede decir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado antes de este pasaje? ¿Qué ha pasado? La tentación de Jesús. ¿A qué quiero ir? Que Jesús todavía no había comenzado su ministerio. No había comenzado su ministerio. Primero se bautizó. Luego fue llevado al desierto. Ahí fue tentado. Y venció la tentación. Y después comenzó su ministerio. ¿En Jerusalén? No lo inició en Jerusalén. La inició en el norte. Jesús era galileo. Era nazareno. Ahí comenzó a predicar que el reino de los cielos se había acercado, versículo 17. Él llegó como una luz en medio de las tinieblas. Y Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, Jesús comenzó su ministerio y a hacer luz donde mayor problema hubo respecto al pecado para con el pueblo de Israel. Recordemos que Jesús comenzó su ministerio para con los suyos. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Y sabemos lo demás. Y otro pasaje, Jesús le dice a sus discípulos, no vayan a otros lados, sino primero a la casa de Israel, porque todo tiene un comienzo. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. El mensaje va desde su pueblo hacia las afueras. El pueblo debe hacer luz, pero de repente no fue luz. Pero Jesús llegó entonces para hacer esa luz que el pueblo no pudo ser. Y vino a alumbrar a su pueblo, a salvar a los que se habían perdido. ¿Y saben qué? Este mensaje vino a cumplirse para la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Y solamente en Jesús podían tener esperanza. Desde luego que muchos lo rechazaron. Muchos dijeron, no queremos nada con Jesús. Pero muchos sí. Porque nadie conocía el misterio que Pablo decía, que la salvación sería para todos y por medio de Jesús, el entorno espiritual, para en un futuro hacerlo físico, material y terrenal. Qué precioso es esto, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras. Y que solo en Jesús y solo en Jesús hay esperanza, solamente en Jesús. ¿Quién es Jesús? El enviado del Padre. Y vamos a verlo más adelante. Así que, no sé qué te encuentres tú viviendo ahora, pero solamente Jesús es quien puede alumbrar tu vida y disfrutar de la esperanza, disfrutar de un cambio de vida, disfrutar de algo mucho mejor que las malas noticias alrededor. Tercera cosa que puedo compartirles de esta narración y pasaje es que esto nos da esperanza en medio de todos los conflictos en el mundo y por el cual se dan las guerras, los desastres y la pobreza. ¿Hay guerras? ¿Hay desastres? ¿Hay hambres? ¿Hay pobreza? Pues si vivimos en nuestro círculo, en nuestra casita, y de ahí no salimos y no vemos qué pasa allá, allá y allá, pues no hay nada de eso. Pero si miras qué hay en el otro lado del mundo, qué hay en el otro estado, qué hay en el pueblo allá arriba, te darás cuenta que vivimos un mundo lleno de conflictos, un mundo lleno de pleitos, de guerras,
desastres, pobreza. Eso estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel tiempo, a manos de Asiria, y sufriría a manos de ellos aún. Pero ¿saben qué? Aunque los estaban matando y de repente acababan con ellos y se reducía el número, la promesa era que crecerían en número. La promesa era que tendrían gozo y serían libres de la opresión. Serían libres de la opresión. Verían el fin de la guerra. Esta profecía tuvo una aplicación en aquel tiempo al pueblo de Israel, porque ahorita no están en Asiria el pueblo de Israel, ¿verdad? Muchos están regados y otros están regresando a su tierra, o regresaron a su tierra, pero en aquel tiempo, después de haber sido atacados y haber sido llevados allá como esclavos, regresaron y se cumplió en parte entonces que volvieron a crecer en número. Hubo gozo de regresar a su pueblo, y no solamente el reino del norte, sino el reino del sur. Tenemos a Esdras, a Nehemías para leer cómo es que fueron los regresos, porque ambos pueblos se portaron mal, ambos fueron a la desesperanza, al sufrimiento. Pero hubo profetas que le dijeron, no siempre será así, volverán de nuevo, porque si hay disciplina, pero hay esperanza en el Señor. Entonces se cumplió que hubo gozo en medio de ellos. En su tiempo sí lo hubo. Descansaron de las guerras en parte. Por ejemplo, el dominio de Roma era diferente al de otras naciones. Pero ¿ya acabaron las guerras? Las guerras continúan. Por eso es de que podemos saber que esta profecía de Isaías, capítulo 9, también apunta para un futuro que aún todavía no hemos podido ver. Y ese futuro tiene que ver con que ya no habrá más guerra. Ya no habrá más injusticia. Ya no habrá más opresión de ningún gobernante y de ninguna nación. ¿Será que en nuestros tiempos los gobiernos oprimen a sus gentes? Quizás nosotros no lo vemos. Ojalá nunca lo veamos. Pero han visto países en los cuales se quejan de su gobierno, en los cuales hay un golpe de Estado. ¿Por qué hay un golpe de Estado? Porque hay descontento. ¿Por qué hay descontento? ¿Por qué lo hay? Porque algo no anda bien en ese gobierno. Y hay guerras de civiles contra militares. Hay desesperanza. A lo mejor nosotros no lo vemos, porque aún no lo sufrimos, y ojalá ni lo veamos, que todos dijeron que cuando entre el próximo gobernador, seremos un Venezuela. ¿Escucharon eso? Eso dijeron. Pues no sé la verdad. No les puedo decir que sí, pero tampoco que no. Pero la Biblia habla de gobernantes, de poderes mundiales, se habla de un nuevo orden mundial, de un presidente, de presidentes que esté dirigiendo sobre la misma sintonía. Lo más seguro se quieran oprimir, quieran abusar, a menos que tengan el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Y eso está bien complicado que sea. Por eso es que tenemos una esperanza de que algún día acabarán las guerras y los conflictos. Y debemos agarrarnos de esa esperanza. Pase lo que pase, venga lo que venga. Recordemos, va a haber esperanza. Se va a acabar la guerra, se van a acabar los conflictos, se va a acabar la pobreza, se va a acabar los desastres, se va a acabar todo aquello que atribula a la naturaleza y al ser humano. Porque por el hombre es que se destruye nuestra naturaleza. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre, y por el mundo los males. Y nuestro sistema se está acabando. Por eso, en Jesús tenemos esa esperanza de ese futuro. Cuarta cosa que puedo compartirles es que en Jesús se cumplirá todo lo que los gobiernos no han podido hacer.
Sí, va en relación con lo que dije antes. Todos los gobiernos hay cosas que no han podido hacer. Hacen cosas buenas, proyectos de puentes, carreteras, centros comerciales. Bueno, eso lo hacen los empresarios, ¿no? Pero ¿hacen cosas buenas los gobernantes? Claro que sí hacen cosas buenas. Claro que sí, si no la gente no votaría por ellos. Pero no hacen lo principal. Y siempre hay descontento. En la Escritura se da la profecía del nacimiento de un rey. Vendría de la descendencia del rey David. Si estudiamos las Escrituras, Dios prometió que jamás al reino de David le faltaría rey en su familia. No le faltaría. Y que en medio de su familia vendría un rey exitoso. Ese es Jesús. Él es el que vendría. Durante mucho tiempo reinaron en Israel, al norte y al sur, vino a las guerras, se fueron como esclavos, regresaron bajo el dominio de Roma, después hubo problemas, otra vez volvieron a salir por la persecución del cristianismo y estuvieron votados por todo el mundo, los mataron a los cristianos, a los judíos, en 1948 me parece volvieron a regresar a su tierra y ya no ha habido rey. Sí, hay un gobierno, pero no hay un rey. Porque ese rey es Jesucristo. Y al momento no es terrenal, bajo todo el cosmos, sino es espiritual para todos aquellos que creen en Él y se han arrepentido de sus pecados y le siguen como rey y como Señor. Este rey, que es Jesús, no nacería nada más porque sí, sino dice la Escritura en Isaías 9, Hijo nos es dado. Es decir, de que nadie planearía, vamos a hacer un rey que nazca. No. Hijo nos es dado, nos los dieron. Es más, no nació por medio de hombre y mujer, sino con el poder de Dios sobre María. Recordamos eso, ¿verdad? Entonces, Hijo nos es dado, nos recuerda su divinidad, que viene de parte de Dios. Y que Hijo nos es nacido, nos recuerda su humanidad. Ese es el rey que vino a nacer de una manera sencilla, que fue y murió en la cruz, resucitó, está con el Padre y está por regresar nuevamente con gran poder y gloria para entonces mostrar su reino tal cual es en su plenitud. Su reinado para tiempo futuro nunca va a acabar, va a ser para siempre. Y una característica de su justicia, ¿cuál es? De su reino, ¿cuál es? Justicia y rectitud. Parecieran unas palabras tan sencillas y tan simples, pero yo quiero decirles de que ningún gobierno ha podido gobernar con justicia y con juicio, con justicia y con rectitud. Nadie ha podido gobernar así. Entre risas y chistes se dicen que el que no tranza, no avanza. Y entre chiste y dicho se ha dicho que entre el gobierno es la tranza. ¿Dónde están los millones de pesos? No, estaba platicando con alguien de un puente, de un muro de contención que hicieron allá. Creo que sea como 1.8 millones de pesos. 1.8 millones de pesos, archivos. ¿De verdad? O sea, ¿compraron máquinas o qué hubo? ¿Y ese dinero? No, es que las carreteras de aquí a Huatul, no, a Puerto Escondido, pues ya lleva años, ¿no? Y que sé cuántos millones. No hay justicia, no hay rectitud. Es un ejemplo quizás muy materialista al respecto.
Saben que los gobiernos no han podido tener un reinado o un gobierno de justicia y juicio. Pero en Jesús se va a cumplir y esa es la promesa. Por eso es que lo siguiente vemos que en Jesús encontraremos al mejor, fíjense, al mejor para reinar. Claro que sí. Vemos en las Escrituras que a Jesús, al que nacería, ¿cómo se la llamaría? Está en pantalla, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Rey eterno, príncipe de paz. Admirable, que sería excepcional, sublime, sin par de Dios. Desde que nació, era admirable cómo nació. Desde que estuvo haciendo sus milagros, era admirable lo que hacía. De la manera como enseñaba, era admirable. Y se admiraban porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Consejero, el de consejos adecuados. Siempre estaba aconsejando el Señor Jesús con la gente de su tiempo. Y cuando se fue, dijo, me voy y enviaré uno como yo. Y a propósito, ¿cómo se llama? Le dicen, aparte del Espíritu Santo, le llaman el Consolador y es el consejero. Porque nos guía a toda la verdad, nos enseña. Sería Dios fuerte. Dios, le llamarían Dios. ¿A qué hombre se le ha llamado Dios que Dios lo permita? A nadie. Conocemos por la Escritura de que Jesús es humano, claro que sí. Es terrenal, claro que sí, pero también es divino. Y aquel verbo se hizo carne. Era con Dios y estaba con Dios, dice Juan 1:1. Dios fuerte, el calificativo fuerte nos recuerda su poder, nos hace recordar el Jehová de los ejércitos, su fuerza. Padre eterno, un título precioso, no tiene límite de tiempo por lo eterno. Y Padre nos recuerda algo filial, una relación íntima. ¿Acaso no decimos, oh Padre bendito en el nombre de Jesús? Qué confianza para entrar con Él, con Jesús. Padre eterno. A Jesús le dijeron una vez, a ver Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Aquí lo están viendo, mi Padre y yo, uno somos. Príncipe de paz, porque su gobierno es un juicio de paz y de justicia. Y podemos detenernos toda la mañana pensando en muchos pasajes. De hecho, aquí tengo como 4 pasajes para estar leyéndolos y leyéndolos, para ir viendo cómo se va notando que verdaderamente Jesús es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Rey eterno y el príncipe de paz. Se cumplió en Jesús estas 5 cosas. Jesús es eso. ¿Esos son sus títulos de Jesús? Claro que sí. Por eso en Jesús encontraremos el mejor para reinar. Sus títulos son más que una licenciatura. Sus títulos son más que una maestría para los que sienten que la hacen. Más que los posgrados. Más que los que están en los programas de política y socialismo. Y dicen, no, pues yo he estudiado en Harvard, quién sabe dónde. Yo puedo ser gobernante y presidente de esta nación o de este país o de este pueblo porque mis estudios están fundamentados. Y según Lenin, y todo un montón de cosas que pueden estar diciendo que son los mejores y los más aptos para gobernar. Pero viene Jesús y dice, quítense eso, porque esos títulos no son admirables. No es consejero, no es Dios fuerte, no es Padre eterno, no es príncipe de paz. Por más títulos que tengamos en leyes, en reformas, en política, para gobernar, nadie puede parecerse a ese Jesús, que en su carácter es santo, es justo, justicia, más estos títulos que vemos. ¿No te parece entonces que esa esperanza de un gobierno de paz mundial, de justicia mundial, de esperanza,
¿Estás solo en Jesús? Hay noticias de gran gozo entonces en medio de todas las noticias que hoy estamos escuchando y en medio de todos los males que los gobiernos están comunicando. Recuerdo una historia en la que a Jesús, después de alimentarlo, le querían hacer rey. Vente con nosotros, mira, porque tú sí nos vas a satisfacer nuestras necesidades materiales. ¿Qué hubo? ¿Cuál problema de pan? Contigo vamos a tener pescadito y pan por lo menos. Sé nuestro rey. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús no venía a un simple dominio terrenal como rey. Venía a todo el dominio terrenal, pero comenzaría con algo espiritual. El reino de Jesús en este momento, hermanos y amigos que me escuchan, es espiritual. No vemos a Jesús en la televisión, no vemos a Jesús en la Cámara de Diputados, no vemos a un Jesús haciendo reformas, no vemos a un Jesús conquistando naciones. No las vemos, ni las veremos. Cuando Jesús venga con gran poder y gloria, vendrá con su reino y establecerá su reino. Y los que somos de su reino, disfrutaremos de ese reino. Y entonces, los que siguieron a Jesús en aquel tiempo que le dijeron, sea nuestro rey para que tengamos comida y bebida, todo esto se va a cumplir. Porque en Jesús nada faltará. Así que si hay buenas noticias en medio de toda esa desesperanza que hoy se comunica en la tele o que de repente reflexionamos y pensamos, hay mucha gente que está sufriendo, hay que llevarle estas noticias de gran gozo. Esta noticia de gran gozo fue profetizado hace aproximadamente 2700 años por medio de Isaías. Parte de esas promesas se cumplieron hace 2020 años. Y parte de esas promesas y en su plenitud se cumplirán cuando Jesús venga. Así que disfrutemos de estas noticias de gran gozo y compartamos a los demás que hay esperanza en medio de la desesperanza. Y precisamente eso es la Navidad. La Navidad es recordar a Jesús de lo que se ha prometido en Jesús. La Navidad es noticias de gran gozo. Cierren sus ojos y vamos a orar.